el socialismo en un solo país. Bueno, lo primero de esto, sáquense de la cabeza esa idea de que la Unión Soviética era plenamente autosuficiente. Jamás lo fue. Cualquier estudio te muestra que ellos vendían al exterior y también que ellos compraban al exterior. Y que bueno, generalmente los bienes que compraban al exterior eran bienes de capital para su industria. Debido a la incapacidad de la Unión Soviética para producir, probar e implementar tecnología propia de manera generalizada a todo el conjunto de la economía. Aunque obviamente existían algunos logros puntuales, pero en su conjunto la Unión Soviética tenía una productividad más baja que la de Estados Unidos o la Alemania Occidental. Em, pero, y eso sí, a diferencia de otros países, en la Unión Soviética tenían una visión negativa del comercio como una especie de mal necesario. El objetivo en este esquema era que entre las ventas y las compras la balanza de pagos de cero. O sea que en este esquema se busca producir para vender en el exterior sola y exclusivamente lo que sea necesario para después comprar lo que se necesita. Fijémonos acá también que la idea de adquirir oro o divisas del exterior, o sea, la idea de tener un superávit abultado en la balanza de pagos como una manera de asegurar o sostener la moneda propia no tiene cabida en este esquema, sino que la balanza de pagos tiene que dar justamente cero, cosa que en general no sucedía. Y entonces en la Unión Soviética cualquier aumento en los activos del Banco Central, eh, casi por definición, va a ser con oro, o sea, con la producción minera propia, que bueno, era bastante grande. Y bueno, acá las divisas extranjeras pasan a un segundo plano. Obviamente las utilizaban, ¿no? Pero el oro era el principal activo que utilizaban. Em, bueno, ahora voy a hablar un poquito de Banco Central. Originalmente iba a tocar todo lo que es Banco Central acá, en esta filmina, pero me di cuenta de que uno de los temas se entendería mucho mejor si lo explico acá directamente. Bueno, el Banco Central Soviético va a adoptar con muy pocos matices lo que yo voy a llamar una concepción pasiva de Banco Central. Acá me estoy inventando la definición, aclaro, o sea, no sé si esto que voy a decir ahora está conceptualizado, si hay algún autor que hable de esto, o sea, esta concepción de dinero no es muy popular, que digamos. Bueno, o sea, sería una concepción de banco central que se deriva implícitamente de la teoría cuantitativa del dinero, por la cual el Banco Central Soviético no tendría como función garantizar el dinero con sus activos de manera consecuente, o sea, para sostener el valor de la moneda, sino que el Banco Central Soviético va a tener como funciones
utilizar sus activos para cubrir desequilibrios en la balanza de pagos, usar sus activos como una especie de fondo soberano en caso de crisis y de aumentar la cantidad de dinero a medida que crece la cantidad de bienes. Y bueno, si habláramos de economías capitalistas en esta función pasiva de Banco Central, podríamos incluir, no sé, usar los activos para frenar ataques especulativos o bueno, alguna que otra cosa. Pero sea, en síntesis, el Banco Central solamente actuaría en esta concepción pasiva en caso de problemas, pero no tendría como función sostener activamente la moneda. Y bueno, como consecuencia de que la Unión Soviética adoptó esta concepción pasiva basada en la teoría cuantitativa, a las autoridades soviéticas no les interesaba mucho si los activos en el Banco Central subían o bajaban, lo cual hacía mucho más fácil que estos se gasten. Lo contrario a esta concepción pasiva, bueno, sería lo que yo llamaría una concepción activa de Banco Central, em, que es que el Banco Central tiene como función sostener de manera activa el valor del dinero, administrando sus activos y acompañando el ciclo económico. O sea que para Marx, en el sistema capitalista, el Banco Central tendría una especie de función estructural. No es un elemento meramente pasivo que actúa en caso de que haya una crisis, un desequilibrio o algún que otro problema. Bueno, tipo de cambio fijo. Bueno, cuando uno indaga sobre este tema, sobre el tipo de cambio en la Unión Soviética, aparece algo que es bastante engañoso y es que puede parecer que hay una especie de patrón oro extraño que se impone en la década de los 30. O sea, lo que uno ve es como desde el Estado soviético se va cambiando la cantidad de oro que tienen los billetes. Em, pero cuando uno indaga a fondo esta cuestión, lo que uno se encuentra es que esto es algo meramente nominal. El dinero soviético, luego de 1930, si bien se fijaba en X cantidad de oro, en el fondo la moneda soviética estaba vinculada a otras monedas que tenían patrón oro. Primero fue el franco francés y luego el dólar. O sea que lejos de esa pretendida autonomía, en el fondo lo que tenían era un tipo de cambio fijo vinculado a las monedas duras. Esto se traduce en que cuando la Unión Soviética depreciaba su moneda, no sacaba una ley que decía ahora el precio, no sé, va a pasar de ser de 4 rublos por dólar a 8 por dólar, ¿no? Sino que lo que hacía era disminuir la cantidad de oro que tenía el dinero y como el dólar o el franco tenían patrón oro, o sea que en esos países por ley
el dinero valía X cantidad de oro, entonces bajar la cantidad de oro de tu propia moneda era una manera indirecta de ajustar y de fijar el tipo de cambio. Pensemos que en la Unión Soviética estaba prohibido comprar oro por fuera de lo que era joyería, la cual tenía un valor diferenciado, o sea que era más caro el oro que pagabas para la joyería que el que fijaba el Estado para las transacciones. Em, Acá no existía ningún tipo de patrón oro. Esto de fijar el dinero en oro era más una especie de hecho de propaganda que algo concreto. De hecho, pareciera que hay una especie de énfasis del Estado soviético de mostrar a sus ciudadanos y bueno también al mundo la estabilidad de la moneda soviética, pero esto que estoy diciendo ahora no lo tengo bien estudiado, sino que me lo he encontrado en comentarios al pasar, en algunos textos que tratan, bueno, esta temática. Em, y obviamente fijar el dinero en oro podía ayudar a trazar más fácil algún tipo de contabilidad. Em, la última devaluación, o sea, el último ajuste de la moneda, utilizando el mecanismo que mencioné hace un momento, fue en 1961. Pero este esquema de atar la moneda a otras monedas más duras se alteró cuando en 1973 Estados Unidos se salió del patrón oro y hubo devaluaciones en todo Occidente. Este es un periodo bastante inflacionario. Em, Mientras que el dinero soviético se quedó donde estaba. Y este factor hizo que algunas tendencias negativas de la economía soviética se consoliden, como la dependencia de las materias primas y bueno, principalmente del petróleo. Y también la venta de oro como un mecanismo de compensación. Em, bueno, como decía antes, al capitalismo contemporáneo le conviene la inflación moderada y mantener una especie de flexibilidad, ya que en el fondo no interesa mucho las condiciones de vida de la población. Entonces, bueno, si hay que devaluar la moneda, se devalúa y listo. No interesa mucho que los sueldos bajen y menos que menos, a diferencia de lo que pasaba en la Unión Soviética, el capitalismo no necesita de precios estables, debido a que el capitalismo justamente cada empresa planifica su producción y fija sus precios de manera autónoma, a diferencia de las economías planificadas. Entonces, en el capitalismo basta con que la inflación no sea muy alta y eso es suficiente para que todo funcione. Bueno, ahora pasamos a esto. Tipo de cambio de equilibrio. Sobre el tipo de cambio de equilibrio, lo voy a definir así nomás. Sería el valor de la moneda que nos deja comprar al exterior todo lo que necesitamos y vender al exterior lo que producimos a un precio competitivo. Y que bueno, de la conjunción de estas dos variables, el balance final de cero. Em, bueno, en economías capitalistas, que este balance de cero es algo meramente accidental.
Obviamente hay una planificación aproximada cuando el Estado fija el tipo de cambio, pero en esencia es accidental. En cambio, en la Unión Soviética el balance cero era un objetivo político, era un objetivo de la política económica. Entonces, en la Unión Soviética el valor de la moneda estaba establecido para que la balanza de pagos diera cero de manera integral. A ver, ¿a qué voy con esto de integral? Bueno, esto sería que tomando en cuenta la extracción de oro en la Unión Soviética, que este no se tenga que vender de manera masiva para pagar deuda, pagar proveedores, compras al exterior, etcétera, sino que la gran mayoría del oro que se extrae se acumule. O sea que no es que si al final del año este balance no daba cero, había una crisis, sino que simplemente se vendía algo del oro que se extraía a bancos extranjeros y se solventaba este déficit. Em, entonces, en este enfoque bastaba con que el balance se aproxime a cero, o sea que el déficit no fuese demasiado grande. Bueno, ahora vamos a ver si con este tipo de cambio que había se podían equilibrar las cuentas. Yo puse acá de manera nada más que orientativa periodos donde la moneda, o bueno, mejor he dicho, el tipo de cambio nominal estuviera estable. Y como ya dije antes en algún momento, esto es YouTube, si quieren profundizar tienen que leer, ya que si yo me pongo a profundizar en absolutamente todo esto, el video este me va a quedar de 12 horas capaz y no lo va a mirar nadie esto. Bueno, entonces vamos a ver un poco qué tendencias al interior de la economía soviética se desenvuelven. Bueno, primero tenemos que en la década de los 30 hay una gran acumulación de oro. Podemos concluir que con este tipo de cambio y los controles estatales, este tipo de cambio tomando en cuenta este enfoque de la balanza de pagos integral, sería de equilibrio. Es evidente acá que la devaluación de la moneda, que significó el primer plan quinquenal con esta emisión monetaria masiva, generó un colchón bastante grande de competitividad, lo cual bueno es bastante interesante, ya que si tomamos en cuenta el debate sobre la industrialización en la Unión Soviética, donde bueno tal vez una de las tesis más famosas sea que con la colectivización del agro el Estado se apropió de las ganancias que generaba el campo y que bueno, con eso se pagó la industrialización. Tesis que bueno, por otro lado se choca con el desplome de la producción agraria en los 30. Pero bueno, esto también que acabo de explicar hace un momento va a contramano de esa tesis y también de otras que pienso yo son en algún grado apologéticas del estalinismo. O sea, básicamente con esta gran devaluación de la moneda significó una baja de salarios medidos en moneda dura. Y bueno, si bajan los salarios, suben las ganancias y con esas ganancias se financió la industrialización. Incluso bueno, también podemos encontrar bajas de salarios nominales. Bueno,
Y ya para el segundo plan quinquenal, más o menos ubíquense año 36-37, es donde aparece la mayor acumulación de oro. Ya lo vamos a mirar un gráfico sobre eso. Ya que bueno, la necesidad de comprar bienes en el exterior disminuye y bueno, hay que tener en cuenta que la tecnología soviética en la industria en este momento estaba en una especie de paridad aproximada con la de Occidente, dado que bueno, por la crisis del 29 se compró a Occidente mucha maquinaria a precio de saldo, que era lo mejor que había disponible en la época. O sea que a través de una decisión política consciente, la Unión Soviética adquirió la tecnología más nueva disponible de manera masiva, algo que jamás podría suceder en el sistema capitalista. Bueno, hecha esta pequeña bajada de línea, continuamos con esto. Ya en la década de los 40, bueno, está la guerra, pero no me quiero meter en eso, ¿no? Es un caos y no viene el caso con el objeto del video. Pero digamos que como consecuencia del conflicto, en 1947 hay otra devaluación, un cambio de la moneda, que bueno, en algún punto era necesario. O sea, venís acumulando desequilibrios monetarios y de precios, de estar 4 años emitiendo para combatir a los nazis. Bueno, esta devaluación funciona hasta mediados de los 50, cuando hay que empezar a cambiar a tecnología más nueva, y el agro poco competitivo empieza a presionar sobre eh, la balanza de pagos. Y bueno, también en esta época hay un aumento de las compras a Occidente de tecnología, maquinaria, etcétera. Y para compensar este déficit creciente, el petróleo se empieza a asomar como una solución. Y entonces tenemos que para 1961 hay otra devaluación, que digamos que es una devaluación especial, debido a que es una devaluación oculta. Básicamente, y para no entrar demasiado en tema, volvieron a cambiar los billetes, diciendo que era un cambio, algo meramente cosmético. O sea, vos le dabas el X cantidad del billete viejo por uno nuevo y el valor de la moneda seguía igual, e incluso se apreciaba. Pero en el proceso bajaron la cantidad de oro de los billetes y subieron el tipo de cambio, pensando que nadie lo iba a notar, o sea que nadie se iba a dar cuenta de lo que hicieron. Bueno, como se podrán imaginar, esta devaluación fue bastante desastrosa y fue uno de los clavos en el ataúd de Khrushchev, que fue destituido unos años después. Incluso, bueno, el ministro de Finanzas ya había dimitido antes de que todo esto empezara. Básicamente dijo: yo en esta no me meto, no sé qué quieren inventar. Hubo levantamientos en algunas ciudades, y los productos del sector no estatal, o sea, los que no tenían precios fijos por el Estado, ajustaron mucho sus precios para acompañar plenamente la devaluación. Y los salarios, como podrán imaginar, no se ajustaron en la misma manera, lo que empeoró la calidad de vida, sobre todo la de la gente que vivía en las ciudades pequeñas. Ciudades como Moscú, Leningrado zafaban un poco más, ¿no? Pero en las ciudades pequeñas esto se notó.
y bueno, empezó a existir desabastecimiento de algunos productos, entre otras numerosas consecuencias negativas. Bueno, ya en 1980 el mecanismo de compensación de vender petróleo y gas dejó de ser algo fiable, y los déficits en la balanza de pagos empiezan a crecer. Hay atraso tecnológico creciente, dependencia de Occidente, de las materias primas, y hay compras de bienes de consumo occidentales de manera creciente. Em, Aparecen también ya en la década, a mediados de los 70, 80, desequilibrios fiscales y monetarios, y bueno, a todo esto el tipo de cambio seguía siendo el mismo que en 1961, tomando en cuenta que bueno, las monedas, el dólar, el franco, eh, todas habían tenido inflación y habían devaluado. Em, bueno, sucedió lo que tenía que suceder en el 89. Em, bueno, proteccionismo y aislamiento de la industria. Bueno, este tipo de cambio, bueno, el de los distintos años, ¿no? Solamente eran posibles que se mantengan en esos valores debido a que en lo que era bienes de consumo el aislamiento era casi total, y fue casi total hasta los 70 y los 80. Este sector era el más, o sea, la industria de bienes de consumo era el más atrasado de la industria soviética y el más ineficiente. O sea que, dado el tipo de cambio imperante, se abrían la economía, los productos extranjeros se iban a llevar puesta la industria de bienes de consumo soviética. Debido a que, y como señalaba antes, para la concepción soviética de la balanza de pagos, es suficiente con que está entre las entradas y salidas de cero, ni más ni menos, solamente cero. Y bueno, para eso era suficiente con el campo y el petróleo. Entonces no interesaba que la industria generara divisas, para lo cual debía ser competitiva. Y bueno, tal vez por este motivo no hubo eh, un interés en el sentido de un plan estratégico integral para la innovación tecnológica en la industria, sino que era más un vamos viendo qué onda, a ver qué necesita cada sector. Bueno, este tiene una tecnología muy vieja, vamos a comprar tecnología nueva para este, y bueno, iban solucionando a medida que iban viendo. Em, entonces, bueno, pues al final no había competencia al interior de la Unión Soviética, sino que todos los consumidores era, como se dice ahora, consumidores cautivos. Si no te gustaba el producto que te encontrabas en la tienda, bueno, no había otro. Em, de hecho, y volviendo acá sobre esto, en el año 47, cuando se va a hacer este cambio en la moneda, hubo una propuesta de ajustar el valor de la moneda para abrir la economía soviética al exterior, con un tipo de cambio de 20 a 1 contra el dólar. em, lo cual, bueno, a Stalin no le gustó mucho, y bueno,
yo lo tomo con pinzas acá, pero también habría una decisión, una motivación de que un tipo de cambio bajo dejaba que la Unión Soviética ganara prestigio. O sea, una moneda en paridad con el franco, con la libra, con el dólar, le daba prestigio al país. Em, yo lo leía y bueno, en un momento pensé que eso era como muy, no sé si descabellado o poco creíble, pero después pensé un poco y en mi país en los años 90, cuando un peso valía un dólar lo que se decía era que ahora somos del primer mundo, ahora estamos con Alemania, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, con Australia, bueno. eh, Acá me parece que tal vez habría algo de eso. Eh, y bueno, finalmente lo que se ve de esta ineficiencia en aplicar nuevas tecnologías es la tendencia a comprar cada vez más tecnología de Occidente para la industria y por ende a usar el oro del Banco Central. Y si encima todo esto el campo no genera las divisas necesarias, sino que al contrario las consume, tenemos un problema. Ahora, fijémonos en este cuadro. Bueno, acá muy eh, con el paint fue esto. Bueno, tenemos esto 1930, más o menos acá, año 37, 37, se empieza a acumular, llega hasta este punto y bueno, ya a medida que pasa la década del 50, bueno, la línea esta es sobre todo lo que es venta de oro. Eh, Vemos como los activos empiezan a disminuir y bueno, acá vuelven a crecer. Esto sobre todo es lo que es petróleo de esta década que subió de precio, entonces no tenían necesidad de vender tanto y volvieron a acumular. Y ya para los 80 se lo empezar, sí, mediados de los 70 y bueno, los 80 se lo empezaron a gastar todo y eh, ya para esta época no había quedado nada. Y bueno, también pensemos que eh, la cantidad de moneda que se había emitido fue de manera creciente. Entonces, si aumenta la cantidad de moneda y los activos en el Banco Central bajan, inexorablemente va a haber una presión inflacionaria. El Gosbank. El Gosbank era el banco central de la Unión Soviética, el cual tenía la peculiaridad de funcionar también como un banco común. Esto es, la Unión Soviética tenía lo que se denomina un sistema bancario de un solo nivel. Esto sería que el Gosbank tenía tanto la capacidad de emitir dinero, como de administrar sus activos, de dar créditos y además en el Gosbank se va a depositar el dinero de las empresas para el pago de proveedores y de salarios de manera obligatoria. Em, o sea, el Gosbank era un banco multifunción y muy distinto a los bancos centrales que nosotros conocemos. Si bien en la Unión Soviética había otros tres bancos, que eran este y este,
Acá, bueno, que fue la cifra definitiva que quedó con Khrushchev, que básicamente fusionó bancos que habían sido creados en la NEP y en la época stalinista. Eh, bueno, si bien existían estos tres bancos, eh, acá podríamos hablar de un monobanco, o sea, mono por uno, o de un predominio del Ghost Bank, que más que una fiscalización de los distintos bancos, lo que es una función propia de un banco central común, como el que nosotros conocemos, acá lo que va a existir va a ser un control más o menos directo de los mismos por el Gosbank, con la excepción de, que también es bastante limitada, del banco que administraba el comercio exterior, el cual contaba con más autonomía. Bueno, y para seguir con la estructura del Power, primero tenemos el banco de ahorros, que tenía como función justamente abrir cajas de ahorro a la población y para algunas empresas e instituciones puntuales. Y bueno, canalizar el dinero de la población para prestar al Estado. Por ejemplo, facilitando la compra de bonos. Bonos que antes de 1957 comprar bonos de deuda del Estado era algo obligatorio. O sea, nominalmente era voluntario, pero en el fondo era algo obligatorio. Y también una variante de esto era la opción de que este banco dejaba de hacer depósitos a plazo que pagan un interés, eh, y que esto, bueno, se presta al Estado, ¿no? Eh, pero esto es solamente si seguimos lo que dicen los estatutos. O sea, esto es algo más nominal que otra cosa. Em, Aunque, bueno, esto antes de los 30 tuvo mucha aplicación. Bueno, estaba la NEP en esa época. Pero obviamente con el cambio de modelo económico con Stalin, se puede intuir que esto dejó de tener tanto alcance. O sea, yo cuando hice este video directamente no encontré nada sobre esta función de hacer depósitos a plazo. Está totalmente excluido y tuve que ir a buscar esto a un lugar como muy específico. Em, y bueno, a diferencia del capitalismo, donde los bancos le prestan directamente a las empresas, en este caso hay que prestar al Estado y el Estado en todo caso decidirá qué es lo que hace. Em, Dicho eso, tener dinero en la caja también pagaba intereses, pero bueno, uno, o sea, poco sentido común puede imaginar que esto es algo simbólico, insignificante, como cuando vas al banco y te pagan 2 pesos de intereses por tener plata en la cuenta, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que me pasa a mí, ojalá a alguno le pague mucho más. Y en el caso de las empresas e instituciones que tenían una caja, se les cobraba comisión por hacer una transferencia, a diferencia de la gente común, que bueno, por otro lado tampoco las transferencias para la gente común eran algo muy común. Em, por otro lado tenemos al Stroke Bank, o Banco de Construcciones. Este banco tenía por función financiar construcciones de fábricas, pagar bienes de capital, construir escuelas, infraestructura, hospitales, bueno, museos, un abanico muy amplio de cosas, ¿no? Este banco es la fusión de más de dos bancos especializados, que se dio en 1961.
Aclaro algo antes de seguir, y es que antes de 1961 el funcionamiento del sistema era bastante similar. Yo no quiero entrar a ver en detalle cada cosa, ¿no? Debido a que este es un video que habla del sistema monetario soviético y no uno que hable del sistema bancario soviético. Y bueno, también prefiero tocar en esta época, ya que la época post-Stalin a mí es la que me parece que puede ser de más provecho e interés, debido a que es una época donde bueno, se abandonan métodos de compensación de deficiencias del sistema, como era el Gulag, cambiar el dinero, y de paso sacar el dinero sobrante, usar el código penal para disciplinar en la fábrica, posponer todo lo que es la industria de bienes de consumo. Entonces se sacrifica la calidad de los bienes de consumo en pos de aumentar la industria que produce medios de producción. Bueno, em, o sea, lo que se intenta es mejorar el nivel de vida de la población. Por eso este video está más enfocado en el periodo que va desde Khrushchev hasta los 80, donde el bienestar social de la población tiene otro peso. Y bueno, me gustaría, y de hecho lo voy a hacer, voy a entrar a tocar este tema en la sección final del video. Eso espero. Esto es un montón. Bueno, los créditos que se piden a este banco van a ser pedidos principalmente por los ministerios para cumplir con el plan quinquenal, y bueno, también secundariamente por las empresas, también para cumplir con el plan, ¿no? Pero no va a ser el mismo tipo de crédito el que se le dan a las empresas que el que se le da a los ministerios. Y ya en último lugar aparece los créditos que se le daban a la población, quienes podían acceder a créditos para vivienda, sobre todo lo que era la construcción de dachas, y bueno, también créditos para el mantenimiento de su vivienda. El Stroik Bank va a ser el banco más problemático de todos, debido a que este era un banco que se capitalizaba fundamentalmente con presupuesto estatal. Y bueno, más que presupuesto estatal, se capitalizaba con emisión monetaria. Y de hecho, bueno, pareciera ser, bueno, siguiendo uno de los autores que usé para el video, Lavigne, este banco se parecía más a un fondo de desarrollo que a un banco. Era un fondo bajo la estructura legal de un banco. Pero voy a entrar más sobre esto también en la sección final del video. El otro gran banco que había en la Unión Soviética era el que gestionaba el comercio exterior, el Venestor Bank. Bueno, aclaro, estos nombres son la traducción al inglés, no al español. Seguramente si lo buscan en español no van a encontrar mucho, así que directamente yo los dejé los nombres en inglés, para que el que quiera desee puede buscar un poco sobre estos bancos. Bueno, este banco va a administrar todo lo que tiene que ver con esa área, y va a dar préstamos a las empresas especializadas en exportaciones.
este banco contaba con gran autonomía. Además, voy a decir algo sobre esto, sin intentando no meterme mucho en tema, pero voy a dejar la idea de que si bien este banco ganaba dinero por el tipo de estructura económica que había en la Unión Soviética, el hecho de que este banco ganara dinero podía ser un problema. O sea, no por el motivo de que el banco gane plata en sí, sino que los préstamos que este banco daba podían ir a sectores que daban dinero, ¿no? Pero que chocaban con la economía tomada de conjunto. Bueno, producto esto de que la Unión Soviética tenía precios interiores muy diferenciados de los exteriores. Dicho eso, continuamos. Obligaciones legales. Acá voy a mencionar algo sobre la estructura económica y jurídica de la Unión Soviética que hacía al funcionamiento del sistema bancario y bueno también a la economía en general, algo que la diferenciaba de cualquier país capitalista. Y esto es que todas las empresas del Estado tenían la obligación de depositar automáticamente todo el dinero en el banco. Las empresas no contaban con una tesorería propia. No existían de hecho las transacciones en efectivo, sino que todas las transacciones estaban mediadas por el Gosbank, mediante un sistema de pagos en cuenta. Las excepciones a este principio, bueno, serían la mayoría de los coljoses y obviamente la gente común que contaba con dinero en efectivo. Ahora esto, ¿qué funciones faltan en el sistema bancario soviético? ¿Cuáles son las funciones de las que carece o que al menos no se encontrarían en plenitud? Primero tenemos lo que yo llamaría crédito bancario en sentido pleno, o sea, esto es crédito para ganar plata. Bueno, esto se vincula a la tasa de interés y a la devolución efectiva del dinero en el plazo fijado. En segundo lugar, tenemos la limitación en los instrumentos de crédito. El sistema carece de tarjetas de crédito, tarjetas de compra, depósitos a plazo, cheques, pagarés, créditos entre empresas, bueno, todo lo vinculado al mundo del crédito y el sistema también carece de mecanismos para que las empresas interactúen entre sí, como sería el caso de una cuenta corriente donde, bueno, si alguno no sabe, ¿no? Básicamente las empresas depositan dinero en una cuenta y en esa cuenta las empresas anotan las transacciones que hacen entre sí y en un momento dado se compensa el saldo si es que hay saldo. Bueno, y con esta función que es la del crédito tan limitada, en la sombra se empieza a adoptar por los directores de las empresas algunas soluciones, por ejemplo, hablar con el proveedor y hacer que los productos entren
igual, o sea, sin pagar y justamente diferir el pago. Em, y lo que yo pienso de esto es que esa subcultura empresarial y legal que va a brotar progresivamente en la Unión Soviética, y bueno, a medida que las leyes fueron cambiando para dotar a los directores de las empresas con más poder y autonomía, el control estatal de lo que hacen las empresas se empezó a debilitar y cada vez se hizo más fácil para los directores hacer este tipo de manejos por fuera de la ley. Em, los bancos extranjeros. Los bancos extranjeros. ¿Qué es esto? Bueno, estos eran los bancos controlados por los soviéticos en el extranjero. Estos bancos tenían como función principal hasta mediados de los 70 facilitar la compra de bienes extranjeros para la Unión Soviética. Básicamente lo que hacían era facilitar líneas de crédito para la compra de bienes y canalizar los pagos que hacía el Gosbank. Em, y además cambiaban divisas para el Gosbank y para el Benestor Bank. Y de hecho, estos dos bancos eran los accionistas mayoritarios de estos 5 bancos. Bueno, por eso mencionaba que el otro gran banco en la Unión Soviética era este. Em, pero estos bancos cumplían también con otras funciones. Em, bueno, la otra principal función con la que cumplían era justamente la de ser un banco común. O sea, prestar plata a un interés y que te la devuelvan, ¿no? Y de hecho, les iba bastante bien en esto. Incluso los bancos soviéticos fueron líderes mundiales en hacer préstamos en dólares en un momento en el cual nadie hacía eso. Em, y a su vez intentaban, siempre que fuese posible, ¿no? Orientar el crédito a sectores políticos prosoviéticos, a empresas asociadas a estos y en algún que otro caso en algún país, no sé, de África, alineado con los soviéticos. Em, Algunos bancos tenían funciones más específicas. Por ejemplo, el Moscow Narodny Bank Limited era el banco principal por donde se vendía el oro soviético y bueno, también a veces el de países aliados. Bueno, ya que en Londres, donde este banco tenía su sede, bueno, Londres era el principal lugar para la venta de oro a nivel mundial. Aunque bueno, en un momento eso cambió y ese lugar se trasladó a Zurich, Suiza. Em, También tenemos este banco cuyo nombre no pienso pronunciar, yo no sé francés. Tenía la función de ser mediador financiero em, en celebrar contratos de leasing. Que bueno, un leasing es como un alquiler con opción de compra, eh, donde a veces se pactan accesorios. O sea, no sé, por ejemplo, vos alquilás una maquinaria y la empresa eh, con la que contrataste esa maquinaria te tiene que mandar el técnico para verificar, bueno, y hacer el mantenimiento. Eso sería un accesorio. Al menos donde vivo yo, acá en Argentina, los contratos de leasing se tienen que pactar obligatoriamente con opción de compra. Pero hasta donde yo sé, eso varía, bueno, según el país. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede pactar alquiler y accesorios
sin opción de compra. Y bueno, estos contratos de leasing se celebraban sobre bienes de capital, maquinarias, autos, etcétera, producidos en la Unión Soviética y algunas cosas de Checoslovaquia. Em, y esto, bueno, para 1970 no era tan innovador, pero sí lo que demuestra esto es que estos bancos estaban bastante al día en todo lo que es negocios, ya que bueno, el leasing era una figura jurídica que tenía pocos años hasta ese momento. Yo no sabría decir, bueno, si estos contratos se celebraban con opción de compra o sin opción de compra, pero o bueno, también cómo funcionaban los accesorios del contrato, pero yo creo que seguramente se hacían con opción de compra. O sea, si se dan en leasing autos, es casi seguro que tiene opción de compra. Em, y bueno, finalmente la última función que adquirieron fue la de ser un canal para contraer deuda en moneda extranjera a finales de los 70 y bueno, y en los 80, la cual no tenía como fin directo la compra de bienes, sino la de gastos comunes. Indirectamente, bueno, la compra de bienes sí, bueno, hay un déficit en la balanza de pago, bueno, em, pero indirectamente. Y bueno, si alguno se lo estaba preguntando, los bancos están en distintos idiomas, bueno, ya que cada uno se abrió en un país de Europa diferente. Bueno, este en Gran Bretaña, este en Francia, este en Alemania Occidental, bueno, incluso si se fijan el nombre es eh, este oeste Handelsbank, que bueno, este banco tenía como finalidad de facilitar las transacciones entre Alemania Oriental y la Occidental, sobre todo. Bueno, Austria y el Swiss United Bank. Bueno, pero la mayoría del movimiento siempre pasó por estos dos, que bueno, eran los más viejos, y estos se fundaron todos en la década de los 70. Ahora pasamos al dinero soviético. Bueno, antes de empezar con esto, me di cuenta de que me quedó algo por decir acá sobre el motivo por el cual mencionaba esto del leasing y su uso más o menos temprano. Bueno, a lo que iba es que si esto que hacía este banco no podría haber sido alguna prueba piloto para aumentar la venta de bienes industriales soviéticos en el extranjero y bueno, así compensar un poco la balanza de pagos que bueno, hasta 1970 siempre caminaba sobre la línea del déficit. Bueno, tenía superávit algún año, después otro tenía un ligero déficit, pero siempre caminaba sobre la línea. Em, no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece una política bastante agresiva que un Estado, agresiva en el buen sentido, que un Estado haga toda esta operatoria de que una empresa le venda maquinaria a un banco del Estado en el extranjero y bueno, este banco a su vez ponga la maquinaria en alquiler. Em, Ahora sí, vamos con esto